Es un placer para mí que hayas aceptado la invitación. Hace días que quería hablar Sí. contigo, quería conversar contigo. Hagamos cosas ahí en el tintero. Sí, yo también tenía muchas ganas de venir. Desde que vi tu entrevista, maravillosa. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno. Bueno, number one. Ok. Tremenda rompedura de hielo. Una de las cosas que me llama la atención de ti es tu nivel de enfoque, tu nivel de sacrificio, Disciplina. tu disciplina. Sí, Sí, todo ok. eso es resultado realmente de una disciplina. Cuéntame, ¿cómo es que tú no llevas tantos años en Estados Unidos realmente? Como unos 10 o 12. 10 años. Sí. Y ya tú eres máster en psicología, ya tú trabajas con pacientes y ya tú das clases de inglés. Cuéntame cómo ha sido todo ese... Ese proceso Sí. ha sido largo. Cuando salí de Cuba, no tuve la suerte de... Cuando salimos de Cuba, no tuve la suerte de venir para acá directamente. Hice una larga escala en Chile. En Chile, bueno, estudiar se me hizo muy difícil. Y yo había estudiado en Cuba, en el Barona, profesor de inglés. Yo, que también fue de chiripazo, porque yo decidí en Cuba no estudiar, porque tenía claro que me quería ir del país. Entonces, cuando terminé el preuniversitario, yo no me presenté a las pruebas de ingreso a la universidad. Y todo fue un escándalo en la familia, porque yo ya tenía uno de los primeros expedientes de la escuela, era súper, vaya, inteligente y todas las notas, siempre toda la historia de toda de la escuela había sido muy buenas notas y todo. Pero ya tenía uso de razón, ya veía las cosas y siempre fui muy rebelde, tuve una adolescencia bastante rebelde. Y yo dije, mamá, yo no voy a estudiar en este país, yo me voy a ir a vender croquetas. Terrible, porque en Cuba, Sí. en aquella época, decirle a tus padres, yo no voy a Voy a estudiar una estudiar. carrera universitaria, No, ya es un ella problemón. se perdió, el niño ya va a ser delincuente, se perdió, qué sé yo. Y no me puse a trabajar en un merendero, qué sé yo, y yo tenía consciente que no quería estudiar. Y empecé a estudiar inglés autodidacta, que también me trajo muchos problemas. ¿Cómo fue? ¿O quieres dejarlo para después? No, yo te cuento ya mismo. No, porque quiero que me cuentes primero este proceso de cómo Sí. llegaste a la máster en psicología. Bueno, después hacemos un backstage, sí, una retrospectiva. Ajá. Bueno, cuando llegué a Estados Unidos yo tenía ya claro, con la experiencia que traía de Chile, que había que estudiar y echar para adelante. En cuanto me llegó a la residencia, yo fui a una universidad, presenté los créditos, homologué la carrera que traía de Cuba y me transfirieron algunos créditos y el bachelor en psicología se me quedó en 3 años. Lo terminé enseguida. Salí mejor graduado y me gané una beca para estudiar psicología forense y la hice. Y bueno, lo que más me gusta es la terapia familiar, tratar con las personas, ayudar a la gente. Tengo muchos pacientes con depresión, con temas de divorcio, o sea, adolescentes con problemas también. Tú pasaste por Chile unos cuantos años. Tuvimos 8 años y medio, casi, bueno, yo un poquito más que Alain, sí. ¿Y cómo fue todo? Chile fue una escuela, fue una linda experiencia, le estoy muy agradecido a Ivette San Martín, que es como mi mamá chilena, ella fue la que hizo posible que yo me fuera a Cuba. Bueno, si empiezo a agradecer, tengo que agradecer a mi madrina Nancy, que fue que me la presentó, y por ahí para atrás muchísimas personas. Chile fue muy lindo porque me hizo crecer, me hizo ver lo que era el mundo. Y ¿Tú nunca habías salido de Cuba? yo nunca había salido de Cuba, yo salí de Cuba a Chile, en Chile igual, llegué con el afán de trabajar y crecer, lo que se me hace más difícil. Porque si bien es un país que te da oportunidades también, no son como acá. Por ejemplo, ahí estudiar es muy difícil, no hay los financiamientos que hay acá. No hay también el apoyo, digamos, gubernamental que hay acá cuando tú llegas, que te ayudan con seguros médicos, con alimentación, te dan la posibilidad de estudiar. En Chile es una deuda que pesa mucho más que acá. Y bueno, pero fue un país que le agradezco mucho porque lo pasé muy bien y muy mal. Y lo bueno que me pasó son lindos recuerdos. Y lo malo también pues me hizo crecer. Y ver que el mundo no es fácil y que tienes que enfrentarte a él. ¿Y cómo es que tú decides y en qué momento decides irte de Chile y venir a Estados Unidos? Bueno, cuando el segundo mandato de Bachelet, ya yo vi que la cosa se venía un poquito roja. Y yo dije, Dios mío, salir de Cuba, que esto se empieza a contaminar también. Yo viví en Chile la Revolución Pingüina y cómo destruían las cosas y vandalizaban todo. Y ahí me di cuenta cuán mal le hace a la izquierda a un país. Y después, bueno, pues ya cuando hicieron una reforma tributaria de impuestos, nosotros habíamos empezado a tener una academia propia de lenguas, eso nos afectó muchísimo. Y yo vi que las cosas estaban tomando un rumbo de un color que no me gustaba. Y yo senté a mi mamá, a Alain y a todos en casa y les dije, ¿sabes qué? Nos vamos. Pero ¿cómo si ya tenemos casa aquí, ya tú tienes tu negocio? Nos vamos, esto va pintando mal, como en efecto lo fue. Hoy, de ser la potencia suramericana, es otro país más, con un gobierno de izquierda, con una inflación incontrolable, y cuando yo llegué nada de eso existía, y hoy han echado a perder un país maravilloso. ¿Cómo es que tú aprendiste inglés en Cuba? Porque en Cuba hubo una época
que nadie recibía clases de inglés. En mi época todo el mundo era ruso. Todo era ruso. Pero claro, tú eres más joven, pero ¿cómo es que tú aprendes inglés todavía siendo tan joven? Cuando yo estaba en la primaria se abrió el primer programa de inglés y a mí me gustó mucho la lengua además. No era el idioma que más me gustaba, honestamente, porque como en Cuba siempre se veían las novelas brasileñas y qué sé yo, a mí lo que me fascinaba era el portugués. Que lo estudié y enseñé también, al igual que el italiano. ¿Tú hablas también portugués? Hablo portugués, italiano, inglés. Inglés y español. Español y un poquito, de francés muy básico. Entonces, a mí me fascinaba el portugués. Y todo el mundo decía, pero estudia inglés, que eso es lo que te va a abrir las puertas. Y no, eso lo dejo por último. Bueno, el día que yo ya me di cuenta que decidí no estudiar, que yo sabía que no, dije, yo me voy a poner por el inglés. Y uno de mis compañeros de curso de italiano, era ya profesor de inglés, un poco mayor que yo, él me dice, mira, yo tengo un contacto en la embajada de Estados Unidos que tú le escribes una carta por correo y tú te identificas y ellos te van a mandar unos libros con caseras y todo eso. Y yo le dije, bueno, eso no lo he hecho nunca, pero yo lo hice. Entonces, en el embullo aquel de la efervescencia, muchacha, como a los 2 meses ya el carrito aquel, el panelito, como le decían en Cuba, con aquella caja de libros y todo el mundo saliendo a mirar aquello. Bueno, vino el jefe sector y a ver qué era esa caja de un carro diplomático y que en qué andaba yo. Y ahí eso me marcó muchísimo. Eso fue un escándalo ahí en el barrio, ¿verdad? Eso fue un escándalo, fue súper desagradable. Un carro de la embajada americana llegando a tu casa. Sí. Eso, en aquella época. No, eso era además en un barrio humilde, no era tampoco. Y eso me marcó muchísimo y trajo algunos problemas. A tal punto que yo, o sea, nunca trabajé en Cuba oficialmente. O sea, trabajé como profesor en la vocacional de Camagüey, pero fueron muy poquito tiempo porque siempre me empujaban a alinearme y no. También o sea, el hecho de que tú hayas escrito a la embajada americana para solicitar libros, para aprender inglés, la embajada americana acude a tu solicitud, sí, va a tu casa, sí, te lleva a la caja de libros y ya eso fue la muerte, sí, porque a partir de ahí, sí, tu vida, no fuiste nadie prácticamente porque te empezaron a batear, como se dice, sí, en los trabajos. Los trabajos y todo. Lo que pasa es que uno, en Cuba, hay una ignorancia política muy grande. Como creces adoctrinado, es una sola línea. Además, no había la apertura al mundo que hay ahora con la internet, no había celular en mi época, no había nada. Entonces, tú no conocías más allá de tu frontera. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar y veo que no me gustan las cosas, mis abuelos siempre fueron muy reaccionarios al régimen. Y entonces yo venía con eso, bichito, y además también me gustaba mucho lo que era la iglesia cuando niño, y siempre, no, que te quitan la pañoleta, qué sé yo, qué sé cuándo, una vez me pararon el matutino también, me hicieron pasar una vergüenza. Bueno, fueron muchas cositas que desde niño me fueron poniendo en contra de aquello. Yo no tuve el valor de manifestarme abiertamente también, porque era otra época, era muy joven, pero sí... empecé a estudiar inglés autodidacta y me fui para La Habana. Dije, no aguanto más en Camagüey, esa estación, ya estaba marcado, ¿me entiendes? No iba a encontrar trabajo en ningún lugar. Me fui a La Habana y terminé la carrera en La Habana. ¿Que cómo hice? Si yo había decidido no estudiar. Ajá. Porque llaman un plan de maestros emergentes. Y en ese interín, esas personas que se graduaban bajo ese concepto no tenían que hacer el seguro social ni estaban atados al sistema de eso que había que hacer el seguro social. Tú eres de la Zambrana, ¿verdad? De la Zambrana. Tú vivías en la Zambrana. Sí. Cuando yo digo Zambrana, sí, ¿quién vivía en la Zambrana? Otaola. Sí, ustedes fueron vecinos y fueron amigos de rumba. Muy amigos de rumba. Amigos de rumba. Sí. Nosotros tuvimos una juventud bien, digamos, alocada para la época. Estábamos en pleno periodo especial, no había dónde ir, no había nada, era una miseria extrema todo aquello. Bueno, lo sigue siendo hoy en día. Y nosotros, bueno, pues hicimos un clan muy de amigos, nos sentábamos a conversar en los parques, nos daban la madrugada, nos cargaron varias veces preso por eso, porque no había... O sea, en Cuba cargaban a los muchachos gay, los cargaban. Y fue una época difícil, además. ¿Cómo tú conoces a Alex Otaola? Bueno, al él vivir a una cuadra de mi casa, y ya, o sea, yo me sentaba en el portalito en Cuba, ¿sabes? Uno se sienta por las tardes, y él pasaba siempre con un perro precioso negro, se llama Tulipán, y a mí me encantaba el perro. Y llamaba al perro, y yo ahí, él siempre fue un poco más desconfiado. O sea, como que a Alex siempre le gustaban los perros. A él le encanta el chiquito de los animales, fascinación con los animales. Él es un animalista perdido. Y entonces, pues ahí empezamos a hacer la confianza y tuvimos una buena química de amistad y empezó a ir a mi casa. En mi casa lo quería mucho. Mi tía, tiene una tía mía, que vive acá ahora, que es muy open mind y entonces siempre estaba en mi casa, comía en la casa, a veces hasta se quedaba a dormir y tuvimos una linda amistad de jóvenes. ¿Quién se vistió de mujer primero, tú o Alex Otaola? Lo hicimos juntos, a la misma vez. Fue por un bullo, en una fiesta así.
¿Fue en una fiesta? Sí, vamos a hacerlo para joder, lo hicimos. Sí. Lo que pasa es que a mí me quedaba ridículo. ¿Tenías algún personaje en específico para vestirte? A mí me gustaba esa el Pantoja para joder y eso. Él era más versátil porque él desde niño estudia teatro, él tiene, ¿me entiendes? Yo no, yo era más tranquilo, decirlo de alguna manera. Y lo hacía por embudo y todas esas cosas para joder. Y fue una época muy bonita, difícil pero muy bonita de nuestra vida, sí. Pero ¿cómo fue la aceptación o no hubo aceptación de la gente? Porque en mi pueblo... Nosotros no salimos para la calle así. Porque en mi pueblo los chicos que se vestían de mujer para la calle, sí la gente le decía cosas muy despectivas. No. Yo nunca quise vestirme de mujer para salir a la calle vestido de mujer. Eso a mí no me gustaba. Yo lo hacía para joder en la fiesta, como lo hacen los heterosexuales que se toman 4 romes y lo hacen para joder. Nosotros lo hacíamos igual en las fiestas. Antes de irte a la fiesta, ¿tú te desvestías? Claro, sí. Yo llevaba una mochila, yo me cambiaba, me ponía mi short, mi camiseta, mis zapatos. O sea, ni tú ni Alex andaban por la calle vestidos de mujeres. No. Era solamente para dentro de la fiesta. Entonces era puro teatro, ¿no? Era para divertirnos. Era artístico. Sí. Más que nada, ustedes lo hacían de forma artística. Sí, exactamente, nunca fue un método. Como un show. Sí, era show. Era un show, exactamente. Nosotros no queríamos ser transexuales. Yo no, travesti. Yo me siento muy bien como soy, con mi anatomía de varón. Lo que soy es un varón gay, pero yo no quiero ser mujer, que mucha gente confunde eso. ¿Tú estás en contra de la reasignación de géneros? Para nada. Yo creo que cada cual es libre de tener el género que quiera, pero no, bajo una niños. No, totalmente en contra. Porque como psicólogo te digo que una persona ni siquiera a veces a los 18 años ha completado su personalidad y no sabe todavía lo que quiere, está en etapa de descubrimiento. Entonces, acelerar unos procesos que son irreversibles, estoy en contra de ello. Estoy en contra de que se le hable de sexo a los niños tan a temprana edad. Los niños tienen que jugar. Los niños no podemos quemar esas etapas y despertar esa malicia, borrando toda inocencia del ser humano. Yo pienso que los niños tienen que tener sus etapas de juego, de los adolescentes de autodescubrirse, y tú en la adultez tú decides qué quieres hacer con tu cuerpo y con tu vida. Sí estoy en contra de que a un menor de edad se le reaccione exceso. Hay muchos casos ahora que están arrepentidos, es algo irreversible. O sea, acabaste con la vida de esa persona. Como psicólogo, ¿no te ha tocado todavía ningún paciente? Sí. O sea, ¿sí? ¿Te ha tocado atender a alguien? Sí, me ha tocado 2 niñas que no se sienten el cuerpo equivocado según ellas, y las he empezado a atender a muy temprana edad, a los 14 años, y mi objetivo no es quitarle la idea. Yo no sé, no, tú no eres así. No, mi objetivo es decirle, mira, vamos a vivir un proceso, yo te voy a acompañar, vamos a hacer terapia familiar, no te sientas solo. Lo peor que puede sentir un adolescente es sentirse solo, ignorado por la familia. Es una etapa de crecimiento donde el ego de la persona reclama mucha atención. Y entonces, cuando tú estés convencida o convencido de lo que tú quieres hacer en la vida y tengas la adultez, la madurez física, biológica y económica para afrontar, entonces te vamos a apoyar con eso. Pero yo no creo que sea lógico y que a un adolescente se le permita o los padres tengan consentimiento por una reasignación sexual. Para nada. Tengo amigos transexuales, adultos de 50, de 40 años, que están muy felices, pero lo hicieron ya siendo adultos. Y asumieron una responsabilidad en la cual son consecuentes con eso. Cuando decimos transexuales, son personas que se cambiaron sus genitales. Sí. O no al todo, es muy difícil. Hay muchas transexuales que tienen la apariencia, por ejemplo, de mujer, se ponen senos, pero no se operan. Que pueden cambiar en algún momento pueden hacer, ya es difícil, una vez que te hormonas de esa manera. Hay procesos irreversibles realmente. No, ya cuando hace la operación, la vaginoplastia, ahí sí no nada, en serio. Es una decisión muy difícil. Ya, tú me dijiste que tú siempre quisiste ser psicólogo. Sí, en Cuba no lo hice porque, bueno, como te comenté, yo decidí no estudiar en Cuba. Pero yo quería ser psicólogo desde Cuba. Entonces, al llegar a este país, vi la posibilidad. En cuanto me dio la residencia y fui corriendo y me matriculé. El hecho de tú ser ahora un máster en psicología, ¿tú consideras que ya ese es tu sueño americano? En parte sí, es un sueño que yo pensé que ya no iba a lograr al decidir no estudiar en Cuba y estudiar otra cosa, que me gusta también, el magisterio me gusta muchísimo enseñar. Lo que pasa es que enseñar en Cuba es muy difícil porque tú no enseñas libremente. Tú tienes que ir alineado a una línea política en la que tú no estás a favor y por tanto no sirve. La enseñanza está, digamos, contaminada, ¿me entiendes? Y acá no, de hecho acá yo enseño en una universidad, yo enseño psicología en una universidad. Sí, tú también eres profesor en una universidad. Sí, yo trabajo acá en las noches enseñando en una universidad, a veces depende del programa, me toca enseñar psicología o inglés o comunicación, gramática, las asignaturas, digamos, electivas de humanidades de la carrera. Tú eres profesor de inglés. Tú has sido profesor de inglés de Alex Otaola. Sí. ¿Cómo es Alex Otaola como alumno? Es lo que yo decía, él es un fast learner, tiene una capacidad de captación increíble. Tenemos gallinas. Aquí, si sienten ruido, es el perro. Bueno, somos es patica. El perro, hay gallinas. Una gallina puertorriqueña que tengo.
Ya anda buscando a todos nos encantan los animales de la naturaleza, así que no se preocupen. Ale es un gran aprendiz, es muy raro. Espérate un momentico. ¡Tatica! ¡Tatica! Esto no lo cortes, que salga. ¡Tatica! Se cayó Tatica. ¿Cómo no, Ale es una persona que capta mucho, es muy rápido. Es una persona... Fíjate que él estaba en las clases y yo decía, pero anota, escribe. Y dice, no, yo estoy captando. Y es verdad que tiene un nivel de captación muy grande. Yo creo que eso... ¿Tú crees que el nivel de inglés que él alcanzó cuando estaba recibiendo tus clases es suficiente para él poderse comunicar en inglés? Perfectamente. De hecho, él lo ha hecho. En las clases, cuando tenemos clases de conversación, él se comunicaba muy, muy bien. Lo que pasa es que él siempre dijo, como son temas políticos y delicados, yo prefiero tener un traductor y hacerlo en mi lengua materna porque no quiero ni segundas interpretaciones ni equivocaciones. Pero de hecho, hay una anécdota muy curiosa cuando él estaba con Roger Stone en una entrevista que el traductor dijo algo. O sea, que la traducción es muy libre, a veces tú no usas las palabras exactas. Y dice, no, yo dije esto de otra manera. O sea, que él entiende perfectamente todo. O sea, que él realmente entiende el inglés, no es como que la gente dice que él está perdido en inglés. No, para nada. Cuando el discurso de la campaña, yo estuve ahí cuando la grabación y además la intención, si tú no entiendes lo que estás diciendo, tú no le pones una intención corporal adecuada. Y el lenguaje no verbal que usó fue completamente acorde con lo que estaba diciendo. Él entiende perfectamente todo lo que se le habla. Leniel, ¿qué le dirías tú a estas personas que llegan ahora de Cuba, o de cualquier país, pero específicamente de Cuba, y que se quejan de los Estados Unidos? Yo creo que somos muy mal agradecidos. ¿Qué pasa? Y hay comentarios que me molestan muchísimo. No, pues yo en Cuba vivía como un rey, no trabajaba, ni hacía nada. Claro, vivía con lo que te mandaban, que se machacaban trabajando acá para que tú vivieras allá como un rey. Cuando llegas aquí tienes que morder el cordobán. Y además es que el trabajo y aportar a una sociedad, a un país que funciona, es un deber de cada ciudadano. Entonces, si tú vienes con esa mentalidad a echar a perder este país, mejor no vengas. Aquí es el que quiere estudiar, estudia. El que quiere trabajar, trabaja. Y el que quiere salir adelante, sale adelante. Tienes que tener disciplina y cumplir las leyes. Hay que hacerlo, es así. Tú desde que llegaste estás trabajando y estudiando. Sí. ¿Cómo se hace para que la gente lo entienda? Porque uno le explica a la gente, pero la gente cree que tú le estás diciendo, que tú le estás vendiendo humo, que tú le estás vendiendo un sueño que no existe. Sencillamente, Nani, tienes que tener disciplina y trazarte un plan. Cuando llegué aquí, yo trabajé haciendo Uber en una pizzería con todas las manos quemadas. A mí no me trajeron aquí, me dieron un dinero y vete a estudiar. No. Yo estudiaba por las noches, hice las clases online y por el día trabajaba en el aeropuerto en una pizzería, y después haciendo Uber para poder pagar mis rentas. Fueron años de mucho sacrificio, pero después tú recoges el fruto. O sea, es disciplina. Tienes que hacerte el hábito de estudio, levantarte a trabajar, no puedes dormir las mañanas. Es sacrificado, pero se logra. ¿Qué sueños te quedan por cumplir? Muchísimos. Tú eres joven, yo me imagino que muchos, pero lo más inmediato. 45. Lo más inmediato, ¿cuáles son tus próximas metas? Mis próximas metas es que quiero seguir creciendo en el campo de la psicología. Me gusta muchísimo mi carrera. ¿Vas a ir hacia el doctorado? Quisiera, o al menos hacerme a tener una licencia, que me permita más campos, no solo el terapéutico. Y hacer tu propia consulta. Quizás en el mundo de los negocios, sí. También me falta el sueño de comprarme mi casa propia. Me he enfocado en los estudios, a la parte, de cultivar como persona. Y también por circunstancias de la vida he tenido golpes duros. La pérdida de mi hermano cuando la pandemia fue algo que me hundió mucho y me frenó muchos proyectos. Pero bueno, aquí estamos. Hay que sobreponerse. Hay más cosas por las que vivir, la familia, los niños de mi hermano, mi mamá y uno mismo, los sueños que tienen por cumplir, hay que seguir luchando por ellos. Sí, porque hay gente que piensa que ahora, o sea, al cabo del tiempo, cuando tú le dices a la gente, yo en 10 años he trabajado y he estudiado al mismo tiempo, soy máster en psicología, doy clases en una universidad y tengo también mis pacientes a nivel profesional. Sí. Tengo muchísimos pacientes ahora. Sí, tienes mucho, yo sé. De hecho, de aquí tienes que irte. Sí, la gente piensa que ese camino te ha sido como fácil, como que ese camino ha sido como una alfombra donde no ha habido tropiezos. Es un camino lleno de espinas. Camino lleno de espinas, porque lo peor que te pasó fue lo de tu hermano. Sí, fue lo de mi hermano. Fue lo de tu hermano. Yo estaba en plena maestría en el 21 cuando mi hermano murió y dije, no. ¿Y cómo viviste esa época? Bueno, esa pregunta a mí no me gusta. Es un dolor terrible, es un dolor terrible porque ver a mi mamá que perder a un hijo, además, mi hermano era menor que yo. Yo nunca pensé morir un hermano. Y dije, bueno, de hecho yo decía, qué bueno que yo soy el más grande, me voy a morir primero que ellos, no voy a sufrir la pérdida esa. Y la vida te demostró que nadie, que eso es impredecible. Sí. Y fue muy duro, pero cuando tú dices, bueno, la vida tiene que continuar a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, tú tienes que sobreponerte. Vamos a la parte de... Yo me abandoné muchísimo en la depresión. Tu peso. Engordé. Tu peso corporal. ¿Cuántas libras tú has bajado? Ya voy por 70. Yo llegué a pensar 292 libras, imagínate.
Y fue difícil cuando empecé con prediabetes, la presión arterial, me dolían las rodillas, no podía subir una escalera, me faltaba el aire. Y yo dije, yo tengo que cambiar mi vida de alguna manera. Y empecé a hacer, bueno, pues una dieta alta en proteínas y cero carbohidratos, y poco a poco. Sí, vamos a aclarar que tú no te hiciste ni bypass, gástrica, ni inyecciones. Tú no te has puesto inyecciones. No. Lo tuyo es a fuerza de voluntad. A fuerza de voluntad. ¿Y por qué no tomé el camino más fácil de las inyecciones? Sí lo hice. Yo fui al doctor y le dije, inyéctame la Mounjaro, lo que sea, y ayúdame con esto. Pero yo tengo antecedentes de tiroides, mi mamá, mi abuela, en serio. Y me dijo, mejor no. Y yo las voy a asumir, el seguro no me las aprobó y no había forma de hacerlo. Me hice un ultrasonido de tiroides y me dijeron, no es recomendable que tú te pongas esas inyecciones. Y dije, bueno, pues aquí toca fuerza de voluntad. Al principio era muy difícil cuando abría una pizza o levantaba una bolsa de pan, ese olor que sale. Los olores. Te mataba y yo le quería meter la cabeza a la pared y sudaba frío, pero después te adaptas. Te adaptas a comer sano, a comer proteínas y además he estudiado muchísimo de nutrición también, muchísimo, he aconsejado a muchísima gente y lo aplico a mí mismo. Tengo una energía espectacular. Todas las mañanas cuando me levanto, me voy a trabajar, trabajo muchísimas horas, no me canso tanto como antes cuando comía más cosas y me ha cambiado la vida. Y nada de la hipertensión, la prediabetes, de nada de eso me acuerdo. Sí, porque te imaginas que tú tengas un paciente sí. que te diga, no puedo dejar de comer, ayúdame. No, sí se puede. Y entonces, sí, se puede. Si tú tampoco puedes hacerlo, eso es como un optometrista o un oftalmólogo que use espejuelos y que te embulla que te operes. Claro. Con espejuelos puestos, ¿entiendes? Sí. Entonces... Es como que esté gordo, y diga, no, pero tienes que parar de comer productos, se come todo que tengo delante. Es muy lindo porque la gente te quiere mucho, además tú eres una mujer firme, de unas ideas inquebrantables, como lo es Alex y como eres tú en esencia también. Yo te admiro muchísimo, de verdad, por tus ideas, por todo lo que aprendo de ti, por cómo eres, por lo linda que eres, por lo humana que eres. Así que todo eso que te detracta es porque no te conoces. Gracias, mi amor, gracias. Los quiero mucho. Gracias. Besitos a todos. Besos para todos.